Hola, soy Itziar Oyarzabal, soy consultora y coach ontológico. Y os voy a hablar hoy de las conversaciones app, que hace referencia a una fórmula que incluye dos elementos. Dos elementos con el objetivo de transformar el dolor en placer. Realmente estoy hablando de conversaciones, esta característica diferencial en el ser humano, ¿no? Con respecto al resto de seres vivos y que nos permite evolucionar. Y app con respecto a la necesidad de transformación, de avanzar, ¿no? De cambiar, tanto a nivel personal como de las organizaciones. Y cuando unamos estos dos ingredientes, las conversaciones y esta necesidad de cambio, de transformación, conseguimos resultados de alto impacto para nosotros y para nuestros clientes. Itziar, ¿cuál es el ingrediente mágico para que un equipo sea tractor de cambio? Pues yo diría que son dos los ingredientes. Por un lado, el apoyarse en las fortalezas individuales y por el otro, trabajar con el equipo desde lo que nos une, en aquello que tenemos coincidencia, en aquello que nos alineamos. Si me permitís, voy a dedicar algunos segundos a hablar de cada una de ellas. Con respecto a apoyarse en las fortalezas individuales, igual lo que voy a hacer casi es contaros un cuento, a ver qué os parece. Esta es la historia de un grupo de animales que tenían el reto de afrontar los problemas de su nuevo mundo y deciden crear una escuela. En esta escuela, las asignaturas que van a impartir son natación, escalada, carrera y vuelo. Todas hacían todas las materias. De manera que la experiencia del pato fue que el pato era un excelente nadador. Sin embargo, incluso mejor que su instructor, ¿no? Pero no pasó de aceptable en el vuelo y muy pobre en la carrera. De manera que se apuntó a clases particulares para mejorar la carrera. Después de un tiempo, el pato acabó con sus patas deformadas, no consiguió avanzar demasiado en carrera y sí perjudicó aquello en lo que era bueno. Esa fue la experiencia del pato. Vamos al conejo, que era el primero de la clase en carrera. Sin embargo, tuvo una depresión nerviosa cuando le tocó las clases de natación. O sea, fue terrible. La experiencia de la ardilla es que era un excelente escalador, pero su entrenador le pedía que mejorase en vuelo. Igual que hacía vuelo de árbol a árbol, que hiciese el mismo tipo de vuelo de cota cero, es decir, desde el suelo hasta arriba. Esto también le supuso un estrés a la ardilla que no consiguió quitársela. Y por último estaba el águila, que era el animal más problemático y que hacía todo a su manera, como le parecía. Pero sin embargo es el que, pues hacía un poco de todo y no tenía grandes limitaciones. De manera que fue el único que aprobó. Entonces, ¿cuál creéis que es la moraleja? Lo que os decía, vamos a apoyarnos en las fortalezas. Vamos a dar conciencia en qué somos buenos y desde ahí vamos a crear. ¿Y tú? ¿En qué eres buena? ¿Y tú? ¿En qué eres bueno? Y si os parece, ahora entro ya con el segundo ingrediente, que hace referencia a, de nuevo, hacer un esfuerzo en centrarnos en los equipos, en lo que nos une, en aquello en lo que hay coincidencia, porque el cerebro de manera inconsciente está buscando la diferencia, incluso juzgando desde la protección, pero juzgando en la separación. Con lo cual es importante que hagamos un trabajo proactivo por buscar aquello que nos une en los equipos y partir desde ahí. Para mí estos dos son los ingredientes. Itziar, ¿qué destacarías de tu experiencia como consultor y coach ontológico? Bueno, pues os voy a contar algunas de mis experiencias. Igual, una de las más impactantes
Fue una que viví en una organización en la que trabajamos un proyecto de cambio cultural precioso durante 8 años en el sector de automoción para 1.400 personas, y además el proyecto incluía desde dirección hasta planta. Entonces, y digo que fue impactante porque ha sido donde mayor ha sido el rechazo de entrada a lo que yo llevaba, proponía, donde las resistencias fueron bárbaras, donde la dificultad fue terrible, porque yo, uno de los trabajos que hacíamos en todo este proyecto era apasionante, pero uno de ellos era diseñar las competencias y llevarlas a comportamientos observables, y luego ir trabajándolas desde formaciones y puestas en las tareas diarias de los equipos. Bueno, entonces yo me fui con esas competencias maravillosas, me fui a taller, o sea, a planta, que era una fundición. Pues esto que pasa en la vida, los recursos eran en este caso limitados, en cuanto que yo no podía sacarles de aquel espacio que no era el más idóneo, porque hacía frío o hacía mucho calor, había ruido constante, había oscuridad, estaba cargado el ambiente del trabajo que hacían, y además el grupo era muy grande, eran como 21 personas o así. Y entonces, pero era lo que teníamos y con lo que podía trabajar. Entonces, yo llegué con mis competencias, encantada, y lo que encontré fue, ya os digo, rechazo, un no y una emocionalidad de enfado, de desilusión, de resentimiento. Y ahí aprendí a escuchar todo eso en bloque, y no de una manera personal. Yo sabía que no iba contra mi persona, y el permitir acompañarles en ese dolor, en esa emocionalidad incómoda, para salvar y para escuchar lo que de verdad les inquietaba. Dejamos las competencias a un lado, hicimos un trabajo de ver qué es lo que de verdad les preocupaba, y lo objetivamos y lo sacamos a juicios fundamentados, y luego ya trabajamos peticiones, y para ellos fue increíble la capacidad de comunicar, o sea, cómo vieron que todo aquello que tenían dentro se podía expresar, y a mí luego me permitió avanzar con aquellas competencias con las que yo fui, y la verdad que igual ha sido una de las experiencias más impactantes. Experiencias de disfrute. Yo creo que esas son cada sesión de coaching. Para mí tienen que ver con la autenticidad de las personas. La verdad que disfruto muchísimo. Sí, me parecen un regalo, de verdad. Una experiencia acaso innovadora es un abordaje diferente que estamos haciendo actualmente en una empresa, y tiene que ver con analizar. Primero, con entender la empresa como un sistema vivo y analizar las respuestas de ese sistema nervioso de la organización. ¿Y cómo lo hacemos? Pues observando si estamos en modo supervivencia o modo colaboración. Y vamos detectando qué comportamientos son activadores. Cuando hablo de activadores hablo de lucha y huida, o incluso congelación, no hago acciones. Qué situaciones, qué circunstancias, qué tareas, qué generan esto, y qué otras generan la conexión, que es lo que realmente buscamos. Y la verdad que, estamos comenzando, pero es un trabajo diferente y muy bonito. Y por último, igual por aportaros una herramienta que a mí me resulta súper interesante en la experiencia del día a día con los equipos, que es desde muy los inicios trabajar el dar y recibir feedback, porque eso nos ayuda a que, en vez de que se creen dinámicas de conversación y de comunicación poco efectivas, que aprendan a comunicarse con aquellos compañeros, aquellas personas con los que tienen alguna diferencia, en vez de ir donde terceros a desahogarse, ¿no? Incluso yo suelo tratar desde la alianza, si ellos me permiten, cuando definen las reglas del juego,
Yo suelo tratar de que aparezca una que tiene que ver, o que yo suelo decir, que es que no se habla de terceros si no están presentes, ¿no? Y para facilitar eso sí que trabajamos desde el feedback, desde mostrar cómo se da y cómo se recibe feedback. Y bueno, pues eso os cuento como experiencias. Itziar, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas en la actualidad? Pues yo creo que en Europa también se está viviendo los efectos de la gran renuncia, ¿no? Este cambio de mercado laboral que ha vivido Estados Unidos o que también está viviendo, que tiene que ver con un mercado laboral más flexible y más seguro, pero que a la vez genera consecuencias en las empresas, ¿no? Dificultad para encontrar profesionales y para retener ese talento. Y por otro lado, también genera una serie de puestos de más baja cualificación que sí que están siendo cubiertos por inmigrantes, lo cual requiere de las organizaciones que lleven a cabo el desafío de la convivencia de culturas, ¿no? De crear esas culturas. Y también, ya como otro elemento que no tiene que ver con los anteriores, pero creo que es un desafío también, la gobernanza actual de las organizaciones ha cambiado, tiene que ver con políticas de sostenibilidad, sociales, éticas, y esto está generando una adaptación a este cambio estratégico, de las personas a este cambio estratégico. Y otra que también es diferente, pero creo que es un desafío, es cómo nos vamos a relacionar y cómo nos estamos relacionando ya con los robots. Cuando yo pregunto al chat GPT, mejor, es decir, cuando le doy más información, cuando soy más objetiva, cuando genero contexto, recibo mejores resultados. Y el otro día, en un restaurante que estábamos celebrando un cumpleaños, la tarta la sirvió un robot. Quiere decir que esto que digo de cómo vamos a convivir con los robots, creo que va a ser también un desafío en las relaciones y para las organizaciones. Y bueno, os cuento esos desafíos, y lo que realmente creo es que desde el coaching ontológico tenemos una labor grandísima y una herramienta imprescindible para crear esos resultados de alto impacto que al final quieren y necesitan las organizaciones. Itziar, en poquititas palabras, ¿qué te apasiona? Sobre todo vivir. Soy activista de la vida, es decir, vivo conscientemente o trato de vivir lo más conscientemente posible. ¿Y qué te espera de aquí al futuro? Aventuras, muchas aventuras. Espero ser y quiero seguir siendo una exploradora con la emocionalidad de descubrir y de sorprenderme, que me encantan, sí. Y para finalizar, ¿quién es Itziar? Ni idea, muy buena pregunta. No. Voy a acordarme de mi maestro y de uno de los principios de ontología del lenguaje que dice: acción genera ser. Entonces os voy a contar quién soy desde lo que hago, ¿vale? Entonces, soy madre de dos grandes, de Nerea y de Amaya. Soy hija y doy gracias, aprovecho, a todos los ancestros que me han traído hasta aquí. Soy esposa, amiga, consultora, coach, viajera, lectora, y aprendí de todo. Itziar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer total. Vamos, deseamos lo mejor. Pues vale. Qué bella, me llegaste al corazón con esa respuesta, y yo creo que no es algo solo mío personal, yo creo que vas a llegar al corazón de nuestros colegas. Esa respuesta final me enamoraste. Además te digo sinceramente, lo hablaría con Sofi, porque esa risa, esa cosa tan contagiosa, eso que te hace, ¿no? Que te llega
algún lugar tiene que estar en el video, o sea, ese final tiene que estar porque fue wow, así como que sale el sol de golpe, ¿no? Me encantó. No sois un amor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por crearlo, por hacerlo, porque a mí también me hace pensar y bueno, me gusta, que dicen, me gusta todo este tinglao. Muchas gracias por la oportunidad, por vuestro trabajo, por ponerlo tan fácil y para lo que necesitéis estoy, ¿vale? Muchas gracias, Itziar, la verdad que un placer total. Espero que te hayas divertido un rato, por lo menos. Pero que he estado súper desinhibida. Digo, pero todo a la primera toma, fenomenal. Perfecto. La próxima, cuando hagamos sí, las instancias más formales, ahí sí nos ponemos hasta, nos maquillamos todas y nos ponemos chaqueta y camisa y todo lo demás. Estupendo, estupendo. Muy serias. Nada de estas risotadas, nada, no, terrible. Sí. Así que bueno, pero también hay espacio para reír, eso es parte. Por supuesto, por supuesto.